cara, por los puentes de palabras brindo por ti. Por las idas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Bueno, y continuamos en la mañana tratando nuestro tema del día, segundo bloque ya abordándolo, y vamos a abocarnos a las consecuencias, mejor dicho, que tiene el fenómeno del niño en nuestra región. Roberto, contanos, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, ¿dónde podemos observar la incidencia del fenómeno? Fundamentalmente la incidencia del fenómeno se produce en las lluvias. Pero estas lluvias, o bueno, deberíamos ubicarlo un poco primero para entender mejor esta pregunta que me haces, deberíamos entenderlo un poco en el contexto global. Es decir, ¿por qué en los últimos años, teniendo una antigüedad, siendo tan anciánico, tan milenario, por qué ahora ha cobrado tanta importancia o se ha metido en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido debemos decir que desde los años 60 en adelante, ¿qué se le descubrió a este fenómeno? Que más allá de los efectos en Perú, porque el niño era conocido por sus efectos devastadores en Perú. En Perú, un año niño era un año de muchas lluvias, de inundaciones, un año que afectaba la pesca notablemente en esta época del verano, un año que diezmaba totalmente las camaroneras en Perú y en Ecuador por la tremenda cantidad de lluvias, un año niño. Y también producía otro efecto sobre la industria de fertilizantes, que en ese momento se usaban mucho los fertilizantes orgánicos y era el guano que depositaban las aves marinas en las costas. Entonces, al estar inundadas esas costas o al haber mucha lluvia, no depositaban el guano y era realmente para contribuciones importantes en su PBI que tenía Perú y Ecuador, como el guano y como la pesquería, la industria pesquera, era realmente catastrófico. La niña era la situación opuesta para ellos, era escasez o falta de sequías, no afectaba esas actividades productivas, pero sí afectaba en la producción de alimentos por los cultivos, ¿no? Claro. Entonces, este fenómeno, por decirlo de cierta manera, era un problema de los peruanos o era un problema de los ecuatorianos. Y se empezó a ver de los 60 en adelante. Se empezaron a ver acciones a distancia del fenómeno, o lo que se denominan teleconexiones. ¿Qué significa una teleconexión? Una teleconexión, para este caso, significa que ocurrido un fenómeno niño en Perú o en la parte del Pacífico que hacíamos referencia antes, de pronto en Australia está pasando algo anormal. En Sudáfrica está pasando algo anormal, estamos hablando de mucha distancia de donde el fenómeno está localizado. En Argentina, en toda la zona agrícola, está pasando algo distinto. En Estados Unidos está pasando algo distinto. Esas fueron las llamadas teleconexiones que se descubrieron. Es decir, que el fenómeno desde de ser una situación o un fenómeno local, Perú y Ecuador, pasó a tener una importancia global o planetaria. Y ahí es que se metió fuertemente en nuestra sociedad, porque los australianos, los filipinos, en Malasia están preguntando qué va a pasar este año con el niño. En nuestra zona agrícola los productores dicen, che, este año niño o niña, ¿cómo venimos con estas cosas? En Sudáfrica también pasa lo mismo en otras regiones de India, o al menos son las regiones que están detectadas como regiones de teleconexiones, ¿no? Roberto, justamente a eso iba. ¿Cómo va a afectar, cómo va a impactar este niño a las campañas agrícolas? Digo, 2015, 2016, mirando un poquito más al futuro. ¿O qué impacto podrá tener? Bueno, siempre es esperado, tenemos que decir también lo siguiente, que el efecto del fenómeno tiene características estadísticas o lo evaluamos de forma estadística. Es decir, no siempre que se produce un niño para nuestra región es sí o sí más precipitación. Cuando tenemos un niño en la zona del Pacífico
en nuestra región existe una probabilidad de lluvia mayor que la normal, una probabilidad. Claro. Pero así sea del 95%, existe un 5% que no ocurra, que no se produzca. Entonces, existieron niños en la historia en los cuales esperábamos mayor precipitación y realmente no se produjeron. Pasaron como un año normal. Lo mismo para la situación de niña. Para la situación de niña también existe mayor probabilidad de lluvias por debajo de lo normal. O existen probabilidades de sequía, pero hay años que han transcurrido totalmente como años normales. Entonces, atento a eso, y que en general cuando existe un niño la probabilidad es bastante fuerte a que se cumpla como de manual, digamos, existiendo el niño más precipitaciones, el impacto es muy directo, muy evidente. Este año tenemos ejemplos inmediatos ya para contar y para mostrar que podríamos asociar al niño, o coinciden con que hay un niño ya bien definido, un niño que está en aumento. No sabemos todavía, hay bastante discrepancia entre los distintos modelos. Algunos dicen que va a ser un niño muy fuerte, otros que va a ser un niño dentro de los parámetros normales para niños. Lo cierto es que ninguno dice que va a ser un niño débil, o sea que es un niño que se va a manifestar. Estas lluvias que han comenzado temprano, se piensa, o en hipótesis, porque es muy difícil decir si esto es un efecto del niño. Hay muchas circulaciones o factores locales que a veces promueven lluvias y no necesariamente es este fenómeno planetario, ¿no? Pero nadie podría decir que no, que estas precipitaciones, esta situación de humedad que estamos teniendo, no se puedan deber también a este fenómeno niño. Entonces, los efectos son esos. Para nuestro país, para América del Norte, para alguna parte de Brasil, el niño significa probabilidad de mayor precipitación. Al mismo tiempo, Australia, Filipinas, Indonesia, en este momento está preocupada, porque el niño para ellos, en esa teleconexión, tiene un efecto opuesto. Claro. Para ellos es situación de sequía. El noreste de Brasil, bien esa punta de Brasil donde está Bahía, incluso todo el estado de Ceará, al mismo tiempo que nosotros tenemos esa probabilidad de mayor cantidad de precipitación, es situación de sequía. Brasil, esa zona, está preocupada en este momento por el niño que está ocurriendo. Y cuando se produce una niña, es casi una situación totalmente inversa. Para nosotros es probabilidad de menor precipitación. Para el estado de Ceará en Brasil es mayor cantidad de lluvia. Para Australia, Indonesia, Filipinas, toda esa zona es mayor precipitación. O sea que una niña para ellos se comporta como un niño para nosotros. Roberto, hay voces que han vinculado el fenómeno a las tragedias de las inundaciones en Buenos Aires. ¿Qué incidencia real tiene el niño en lo que pasó? Bueno, es muy difícil asegurarlo, es muy difícil afirmarlo, mejor dicho, que es una consecuencia del niño. Pero el niño, como decía hace un momento, ya está manifiesto, o sea, esto puede ser que sea una consecuencia de eso. Por otra parte, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, en un año simplemente, el año pasado estuvimos allí entre un niño y un niño débil. El año pasado, y aquí tenemos la muestra, es decir, sería por el segundo año que se estaría manifestando un niño. Entonces, el año pasado tuvimos precipitaciones importantes. Recordemos que tuvimos el efecto en febrero, Mendiolaza, Unquillo, todo el problema acá un problema, yo diría más una consecuencia local. No sé si se lo podría atribuir estrictamente a ese niño débil del año pasado. Seguramente fueron consecuencias locales, tanto de la nubosidad que se formó arriba, como en la cuenca que se produjo precipitación, más la situación de relieve en donde afectó, ¿no? Esos arroyos en la sierra. Pero lo que quería llegar es a lo siguiente, que en general en toda la pampa húmeda hubieron buenas precipitaciones el año pasado. Entonces el suelo está muy cargado de humedad
de esa humedad que viene remanente del año pasado. De febrero en adelante tuvimos también un otoño muy húmedo, entonces con lluvias como las que se produjeron ahora, que en algunos lugares fueron muy grandes y muy intensas. Grandes es porque llegaron a 200 milímetros, intensas porque se produjeron en pocas horas esta cantidad, sumado a la humedad que tenía en el suelo, que ya no receptaba más, Claro. ha motivado este tipo de inundaciones, ¿no? Entonces hay cosas que se juntan, no podemos decir estrictamente no es o sí es en su totalidad, pero lo cierto es que veníamos de una situación húmeda, más la probabilidad fuerte de que el niño de ahora ya esté induciendo, esté presionando por mayor humedad, y puede ser eso, ¿no? Bien, Roberto, queremos agradecerle su estadía aquí en nuestro living para charlar un poco, conocer mucho más del niño, disipar tal vez muchísimas dudas o muchísimas creencias al respecto del niño y demás. Y bueno, nuevamente agradecerle de parte de los dos. Gracias a ustedes, realmente ha sido muy agradable para mí compartir este momento con ustedes, ¿no? Muchas gracias por venir, Un un placer. placer. Bueno, y a tomar mañana examen a los alumnos. Le vamos a preguntar Sea sobre bueno, el niño y de sea paso aprovechamos para ver si vieron el programa. Genial, ¿no? genial, le tomamos Ahí está. examen ahí también. Ese es un punto extra. ¿Sí? Eso lo puse yo. Como Puede ser. disposición. Gracias. No hay duda, Muchas a ustedes. Buenos Nosotros días. continuamos, Luli. Hemos conocido un poco más de este fenómeno del niño, conocimos también de la niña y nos vamos con un nuevo conocimiento a casa. Pero falta mucho para irnos. En Nos realidad vamos vamos a la pausa. Exactamente, a la pausa ya regresamos. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. Por los puentes de palabras brindo por ti, por las finas y avenidas que van de regreso a casa brindo